Vamos a terminar esta lección 28 hablando un poco de la teoría de las acciones libres en su causa, de la cual ya yo hablé cuando yo les conversé, cuando hablamos del tema de la acción. O sea, en el tema de la acción yo les expliqué en qué consistía esta teoría. Bueno, pero vamos a retomar el tema de las acciones libres en su causa, para luego, pasar a estudiar el tema de la minoridad, hablar de la imputabilidad disminuida y pasar al tema de la minoridad. ¿Por qué voy a hablar de las acciones libres en su causa? Bueno, porque en la última clase estuve conversando con ustedes respecto a la perturbación mental por embriaguez o por drogas. Entonces yo les decía que cuando se habla de una perturbación mental por embriaguez o por el consumo de drogas, es decir, debe producirse el efecto de la inimputabilidad. Es decir, que la persona por el consumo de la droga o por el consumo del alcohol habría de perder la capacidad, ya sea de comprender la ilicitud de su conducta o deberá perder la capacidad de autodeterminarse o perder ambas, pero tendría que producirse el efecto de la inimputabilidad. Eso es lo que había dicho en la clase anterior. Y claro, yo les dije que en estos casos no se aplicaba, eso sí, a pesar de que debía darse ese efecto que se señala en el artículo 62, no se aplicaría la regla que dice allí que excluye la responsabilidad penal, sino que habrá que evaluar las condiciones, las circunstancias en que realizó el hecho de la persona. ¿Y por qué? Porque en el Código Penal y en la ley de drogas hay regulaciones muy específicas sobre este tema, regulaciones que se sustentan en la teoría de las acciones libres en su causa. Yo lo que les había dicho con relación a la teoría de las acciones libres en su causa, que era una posición teórica que permitía estudiar si una persona realizó una acción o no a los fines jurídico-penales, desde el punto de vista jurídico-penal, o si la persona era imputable o no inimputable en el momento anterior al hecho. No en el momento en que realiza la acción, sino en el momento anterior. O sea, esto sería un caso excepcional, una hipótesis excepcional en que el análisis de si hubo acción o que si la persona era imputable y por lo tanto culpable no se va a hacer en el momento del hecho, en el momento que realiza el comportamiento que lesiona o pone en peligro el bien jurídico, sino que se va a hacer en el momento anterior. Si ustedes recuerdan, yo les había puesto como ejemplo el caso de la mujer que pone a dormir a su lado a su hijo recién nacido, sabiendo que ella tiene el sueño agitado, sabiendo de que puede fácilmente arroparlo con su cuerpo y ahogarlo, pero lo pone a su lado a dormir precisamente con la intención de matarlo. ¿Para qué? Bueno, para que precisamente durante la noche arroparlo, asfixiarlo con su cuerpo y al día siguiente decir, que eso fue un accidente, que ella estaba dormida, que ella no tenía la intención de matar a su hijo, etcétera, etcétera. Es decir, la persona estaría como procurando una excusa, decir que no habría acción, que no habría en este caso conciencia, voluntad de lo que se estaba haciendo, y por esa razón pues la persona no podría ser castigada. Sería, repito, como preparar una excusa del delito que se estaría cometiendo. Entonces, lo que yo le decía era que en realidad esa mujer en el momento del hecho no estaba actuando. O sea, no habría acción porque se encuentra dormida y realmente está dormida en el momento que asfixia a la persona, pero en el momento anterior no. Y entonces por eso la teoría de las acciones libres en su causa lo que hace es retrotraer el análisis de si existe o no existe acción, si su conducta era evitable, si su comportamiento era evitable o no era evitable en el momento anterior al hecho. Esa teoría pues conduce entonces a decir, mira, en este caso si hay acción, porque en el momento anterior, que también es causal del resultado, en ese momento anterior ella tenía la capacidad de evitar haber realizado eso y era imputable, o sea, tenía la capacidad de comprender, la capacidad de autodeterminarse, etcétera, etcétera. Entonces, esta teoría de las acciones libres en su causa, de las acciones y también de las omisiones libres en su causa, esta teoría no solamente se relaciona con el concepto de acción, sino esto que estoy diciendo también se aplica en materia de inimputabilidad.
Y tenemos regulaciones en el Código Penal, así como también en la ley de drogas, para casos en los cuales una persona pierde la capacidad de comprender, de autodeterminarse por el consumo de drogas por el consumo de alcohol, y a pesar de ello se le castiga porque si estaba procurándose una excusa, etcétera. Ya vamos a ver que hay varias posibilidades. O sea, que el legislador establece aquí una serie de reglas que se fundamentan en la teoría de las acciones libres en su causa. Profesor, y si se trata de un enfermo mental que no se tomó su medicina a propósito para ponerse violento, ponerse agresivo y matar a alguien en un estado de inconsciencia. Bueno, también en un caso como esos, si realmente esta persona en el momento del hecho perdió la capacidad de comprender, de autodeterminarse, y eso fue porque no se tomó las medicinas en un momento anterior, pues entonces en esos casos el análisis de si era imputable o inimputable se hará en el momento anterior al hecho, y por lo tanto si la enfermedad mental, eso sí, no ha dejado secuelas en el sentido de que la persona, es decir, haya perdido, ya no tenga nuevamente la capacidad de comprender o autodeterminarse, si la enfermedad no dejó secuelas, bueno, esa persona tendría que imponérsele una pena porque se analizaría, es decir, si era imputable o no en el momento anterior al hecho, no en el momento que realizó la acción, sino en el momento anterior. Ahora, pero si la persona si el autor resulta que la enfermedad mental, es decir, lo superó en el sentido de que se quedó enfermo y que ya, por no haberse tomado la medicina en aquel momento, ya perdió por completo, vamos a suponer que ocurra, digo yo, la capacidad de comprender o autodeterminarse, no, bueno, entonces en ese caso sí será inimputable, pero habrá que imponerle una medida de seguridad. Una medida de seguridad precisamente por la peligrosidad que supondría para la sociedad que el que tenga esa enfermedad y que bueno ya ha demostrado que ha cometido un hecho punible, por ejemplo un homicidio, unas lesiones en un estado es decir, en un estado propiciado por él, pero que tiene que ver con la enfermedad que él sufría y de la cual no se tomó los medicamentos, y por eso fue que lo propició, no se tomó los medicamentos que tenía que tomarse al respecto. Entonces, esto de la doctrina de las acciones libres en su causa, lo que quiero decir es que no necesariamente vamos a decir, bueno, es que esta teoría se asume en la ley de drogas en materia de consumo de drogas y se asume en el Código Penal única y exclusivamente cuando se trata del consumo de alcohol o de la embriaguez. No. Esta teoría se aplica cuando se trata, o debería aplicarse cuando se trata de los casos de ausencia de acción, cuando se trata de cualquier caso de inimputabilidad, porque es un conjunto de principios que son aplicables, es decir, a cualquier, un conjunto de reglas, de principios que son aplicables a cualquier supuesto, o que podrían ser aplicables a cualquier supuesto en que se discute acerca de si la persona en el momento del hecho realizó realmente una acción en el sentido del derecho penal, o si era imputable o era culpable en el momento en que realizó la conducta. O sea, siempre que se pueda discutirse estos asuntos, pues entonces la teoría de las acciones libres en su causa, o de la actio libre en causa, será aplicable. Ahora, que el Código Penal contiene reglas a este respecto. Bueno, en materia de embriaguez, perfecto, sí. Contiene reglas al respecto, pero eso no significa que porque estas reglas se fundamenten en la teoría del acto libre en causa, no sea esta teoría aplicable a casos, a supuestos en los cuales no haya reglas específicas, como sería pues en el caso de una enfermedad mental pura y simple, que la persona, como planteé hace un momento, no se hubiera tomado la medicina para procurarse una excusa para provocarse la enfermedad, y ese un estado, no sé, psicótico en virtud de la enfermedad, y como consecuencia del mismo, al perder la capacidad de comprender o de la capacidad de autodeterminarse, haya, por ejemplo, dado muerte a una persona, etcétera. Entonces, esto de la teoría del acto libre en causa es aplicable, repito, entonces a cualquier hecho. ¿Cuáles son las reglas del 64? Miren, ya yo había mencionado una, que es que cuando la persona consuma, se embriague a los fines de procurarse una excusa, de acuerdo al numeral primero del artículo 64, se le va a castigar, y más bien con una responsabilidad agravada. De acuerdo al 64, numeral primero, si usted consume alcohol
para embriagarse, perder la conciencia y efectivamente haberla perdido, la conciencia o la libertad de sus actos, y de esa manera facilitarse la comisión de un delito, pues más bien a usted no se le va a eximir, no se aplicará el 62, sino que aplicando el 64, numeral primero, se le va a agravar la responsabilidad. O sea, va a tener una responsabilidad mucho más grave por el hecho. En el numeral segundo se dice lo siguiente: si resultare probado que el procesado sabía y era notorio que entre sus relaciones que la embriaguez le hacía provocador y pendenciero, y bueno, y en virtud de ello pues, cometió el hecho, claro, habiendo perdido la capacidad de comprender, la capacidad de autodeterminarse, pues entonces en ese caso se aplicarán las penas sin atenuación, no habrá ningún tipo de atenuación de responsabilidad penal. Aquí es como que el legislador pensase o entendiese que habría quizás a lo mejor un dolo eventual y por en virtud de ese dolo eventual, pues entonces la persona tendría que ser responsable por el hecho. No se le atenúa, pero tampoco se le agrava la responsabilidad penal. Regla número 3. Si no probada ninguna de las dos circunstancias de los numerales anteriores, resultara demostrada la perturbación mental por causa de la embriaguez, las penas se reducirán a los 2/3, sustituyéndose la de prisión al de presidio. O sea, aquí se atenúa si no se demuestra ninguno de los dos, que la persona preordenó la embriaguez o que no le importó. O sea, que él sabía y le era notorio, pero no importó y siguió adelante. Esto sería como una especie quizás a lo mejor de imprudencia, ¿no? Que esta persona haya tomado, si fue un caso de imprudencia, y en virtud de ello tuvo el trastorno, la perturbación mental y se produjo el resultado, pues en esos casos se reduciría la pena. Si la embriaguez fuera habitual, la pena corporal que deba sufrirse podrá mandarse a cumplir en un establecimiento especial de corrección. Bueno, aquí se habla de embriaguez habitual, quizás el sentido más razonable que debe dársele a la expresión es que esto se trate de casos en que la persona sea un adicto al alcohol y se trata de un caso de adicción, pues entonces la persona, bueno, se le podría mandar a un establecimiento especial de corrección. Claro, esta es una forma de interpretar. Otra sería decir de que una persona que tenga embriaguez habitual no significa que ya sea un adicto, o sea, que sería como algo un poco menor. Ser una persona que consume cantidad de alcohol de manera continua y que va perdiendo en algunos casos la capacidad de comprender, la capacidad de autodeterminarse y realiza un hecho punible, pero sin llegar a los niveles de la adicción. Podría interpretarse en ese sentido la habitualidad, y entonces claro, en estos casos se aplicaría esto de mandarlo a un establecimiento especial de corrección, y si fuese una adicción, esto sería, repito, otra forma de interpretar, se aplicaría el artículo 62, o sea, porque sería una enfermedad mental ya propiamente dicha, caso en el cual, es decir, la medida de seguridad aplicable no sería esta, de la del numeral cuarto del artículo 64, sino la del único aparte del artículo 62, que es la medida de seguridad las medidas de seguridad que se aplican a los inimputables peligrosos cuando se trata de una enfermedad mental. Y bueno, y por último, dice el numeral quinto que si la embriaguez fuera enteramente casual o excepcional, que no tenga precedente, las penas en que haya incurrido el encausado se reducirán de la mitad a un cuarto en su duración, sustituyéndose la pena de presidio con la de prisión. Esta disposición es criticable porque aquí se estaría violando de una manera u otra el principio de culpabilidad. ¿Por qué? Porque si la persona realmente no tuvo conciencia de que estaba consumiendo alcohol, sino le agarraron y le dieron alcohol, fue una cuestión casual, una cuestión excepcional, que no tuviera ningún tipo de precedente, pero que realmente pues la persona no hubiera realmente querido consumir alcohol, pues en estos casos lo que debería es eximirse de responsabilidad penal. O sea, y no atenuarle la pena como se pretende aquí. O sea, yo creo que en estos casos debería eximirse, que es más o menos el régimen que se establece en la ley de drogas cuando se trata del consumo de drogas también de carácter excepcional. Esto, como les dije, está en el artículo 180 del código de la ley de drogas. Dice aquí: si bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente o psicotrópica se cometieran hechos punibles, se aplicarán las reglas siguientes. Entonces, pues dice acá: si se probare que el sujeto ingirió la sustancia estupefaciente o psicotrópica con el fin de facilitar la perpetración del hecho punible o de prepararse una excusa, bueno, las penas correspondientes se aumentarán de 1/3 a la mitad.
Fíjense que este artículo no dice de que tiene que producirse una perturbación mental como consecuencia de la sustancia, del uso de la sustancia estupefaciente o psicotrópica. Sin embargo, se sobreentiende, o sea, que tiene necesariamente que haberse producido, o sea, no es que solamente yo consumo la droga y para que se me apliquen estas reglas, bueno, ya, yo basta con que la haya consumido, no, sino que tengo que haberla consumido y haber perdido, en virtud de ese consumo, haber perdido la capacidad de comprender o la capacidad de autodeterminarme en el caso concreto, o sea, tiene que producirse el efecto psicológico de la inimputabilidad. Entonces, en el primer caso, se va a agravar la responsabilidad, como lo he mencionado. De acuerdo al numeral segundo, si se probara que el sujeto ha perdido la capacidad de comprender o de querer, fíjense que el error es más claro, por empleo de alguna de dichas sustancias debido a caso fortuito o fuerza mayor, quedará exento de pena. O sea, en estos casos, o sea, resulta que, bueno, que me dieron la droga, yo no sabía que estaba consumiendo una droga, fue una cuestión totalmente aleatoria, que yo me haya tomado esa droga y haya realizado la acción que realicé, pues en esos casos quedará exento de pena el autor. Si no fuere, regla número 3, si no fuere probada ninguna de las circunstancias a que se contraen las dos reglas anteriores y resultare demostrada la perturbación por causa del consumo de sustancias a que se refiere este artículo, se aplicarán sin atenuación las penas correspondientes. No habrá atenuación si la persona consumió drogas y punto. También dice acá, regla número 4, no es punible a la persona consumidora cuando su dependencia compulsiva sea tal que tenga los efectos de una enfermedad mental que le haga perder la capacidad de comprender y de querer. Aquí se convierte en una enfermedad mental, se aplica entonces una regla semejante a la del artículo 62 y en estos casos lo que procederá es una medida de seguridad contra esta persona porque se le consideraría inimputable. Y bueno, luego dice acá también de la regla número 5, cuando el estado mental sea tal que atenúe en alto grado la responsabilidad sin excluirla totalmente, bueno, la pena establecida para el delito se rebajará. Esto es lo que llamamos la imputabilidad disminuida, que son aquellos casos en que puede producirse la perturbación mental o la enfermedad mental. Puede ser que la persona tenga una enfermedad mental, pero la enfermedad mental no tiene el efecto, no tiene la entidad suficiente para privar por completo al autor de la conciencia y la libertad de sus actos. Entonces, es decir, aquí en estos casos la persona sería imputable, pero su imputabilidad estaría disminuida. Y por eso, como la imputabilidad estaría disminuida, es que se justificaría la atenuación de la responsabilidad penal. Esto de la imputabilidad disminuida, también repito, está mencionada en el Código Penal en el artículo 63. Voy a leerlo. Dice, cuando el estado mental indicado en el artículo anterior sea tal que atenúe en alto grado la responsabilidad, sin excluirla totalmente, o sea, que la enfermedad no le hace perder por completo al autor la conciencia y la libertad de sus actos, bueno, entonces en esos casos la pena establecida para el delito o falta se rebajará, se atenuará conforme a la regla siguiente. O sea, es decir, que el inimputable se castiga con una pena, al inimputable se le va a penar, al enfermo mental, disculpen, se le va a penar y no se le considerará inimputable, pero se dirá que tiene una imputabilidad disminuida, afectada, es decir, se vería afectada por la enfermedad, su imputabilidad, pero no llegaría al punto de hacerlo inimputable. Entonces, bueno, en estos casos, dice acá que en lugar de la pena de presidio se aplicará la de prisión, disminuida entre 2/3 y la mitad, y en lugar de la de prisión, la regla número 2, se aplicará la de arresto con la disminución indicada. Y después dice que las otras penas divisibles se aplicarán rebajadas por la mitad. Es decir, que hay una atenuación sensible de la pena cuando se trate de un caso de imputabilidad disminuida. Entonces, bueno, como hemos visto, la teoría de las acciones libres en su causa se establece, es decir, de alguna manera sirve de fundamento en el artículo 64 del Código Penal, cuando este artículo regula, esta teoría sirve de fundamento al artículo 64, cuando esta disposición regula el tratamiento que ha de darse a los casos de embriaguez, y también sirve de sustento, de fundamento a la aplicación de la pena, del castigo, cuando se trata de las hipótesis, o a la exclusión del castigo.
también cabe señalarlo, cuando se trata de las hipótesis en que se ha producido una perturbación mental por el uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Pero repito, que sirva la teoría, sirva de sustento para estas reglas que están en el Código Penal, en la Ley de Drogas, no significa que esto no lo podamos utilizar en materia de acción, que no lo podamos utilizar de manera general en el tema de la inimputabilidad. Es decir, que realmente la teoría de las acciones libres en su causa es un elemento que siempre habrá de tener en consideración de cara o a eximir de responsabilidad o de justificar, de fundamentar la pena en ciertos casos. Como por ejemplo el caso que les mencioné del sujeto que es inimputable, es enfermo mental y para matar, por ejemplo, a un tercero, agarra y no se toma las medicinas, no se las toma conscientemente, no se las toma a los fines de que un brote de la enfermedad cause la muerte o produzca la muerte de una persona. Eso en un caso como ese tendríamos que aplicar la teoría de las actio libres en causa. Este sujeto está procurando una excusa y por esa razón uno va a analizar, a evaluar la inimputabilidad, en este caso la inimputabilidad no en el momento del hecho, porque en el momento del hecho era inimputable, o vamos a dar por hecho que era inimputable, sino que lo vamos a estudiar en el momento anterior, cuando realizó el hecho de no tomarse las pastillas, y en virtud de ello ese hecho, claro, sería causal del resultado de la muerte, de las lesiones que él produjo a la víctima, y por eso, como en ese momento él era libre, en ese momento tenía la conciencia y la libertad de sus actos, por eso se llama teoría de las acciones libres en su causa. Como en ese momento era libre, en ese momento, es que se considerará su imputabilidad, y por lo tanto a este sujeto si se le impondría una pena por el hecho, claro, a menos que el trastorno, que la enfermedad mental, ya, es decir, le hubiese dejado transitoria, le hubiera dejado secuelas, y en virtud de esa secuela fuese peligroso para la sociedad, caso en el cual se le tendrían que aplicar las medidas de seguridad atinentes a los inimputables por enfermedad mental. Entonces, esta teoría de las acciones libres en su causa debe aceptarse, debe admitirse en nuestro ordenamiento. Hay críticas, también debo decirle, se han hecho críticas a la teoría de las acciones libres en su causa. A pesar de ello, creo que es una posición que es dominante. Una de las críticas que se hace es que una persona, cuando se procura, por ejemplo, un estado de inimputabilidad, o cuando se procura una excusa en el caso de una ausencia de acción, como el caso que planteé, la hipótesis de la madre, que le dije que ponía a su hijo a dormir al lado, lo que se dice es que una persona en casos como eso no sabe realmente lo que va a hacer en el momento ya del hecho. O sea, realmente no tiene control, no tiene un pleno control de lo que va a ocurrir en el momento de la ausencia de acción o en el momento de la inimputabilidad. Entonces, claro, se ha discutido si realmente allí podría hablarse de dolo con relación a un homicidio, a unas lesiones, o de imprudencia con relación a las lesiones, al homicidio. Es decir, se ha planteado de que hay una situación ahí de incertidumbre con relación a lo que podría ocurrir, y que claro, que la representación que tiene la persona de lo que podría ocurrir es una posibilidad, lo que podría ocurrir en el estado de inimputabilidad o de ausencia de acción, repito, es una posibilidad, pero no que efectivamente la persona tuviese la representación, la conciencia, la voluntad de que se produzca el resultado. Eso es una crítica que se hace a la teoría, repito, de las acciones libres en su causa, entre otras objeciones. Y es una crítica, que tiene cierto sentido, pero que la doctrina mayoritaria hace caso omiso, y creo que más bien pondera los aspectos positivos de la teoría, en el sentido de poder evitar que una persona que se procure un estado de inimputabilidad o una causa de ausencia de acción pueda quedar exento de responsabilidad, burlando al ordenamiento jurídico, burlando a los jueces, burlando a las autoridades, y quedar exento de responsabilidad cuando no es merecedor de esa exención de responsabilidad. Entonces,
Claro, y hay justificaciones, es decir, que bueno, de que sí puede haber de alguna manera representación, además que porque hay un vínculo causal, es decir, existiría un vínculo causal con el hecho, etcétera. Es decir, también hay justificaciones que pretenden responder esto de que no, la persona no sabe lo que hace o no sabe lo que haría en el momento del hecho. De todas maneras, bueno, el punto quizás en los actuales momentos no se discute tanto y se acepta de manera casi unánime o prácticamente unánime a la teoría de las acciones libres en su causa. Bueno, para terminar, el régimen del consumo en materia de drogas, bueno, para concluir este punto de la acción libre en su causa, bueno, me gustaría decir que el régimen del consumo se encuentra regulado en el artículo 128 y siguientes de la ley de drogas, y allí es donde se establecen las medidas de seguridad que serían aplicables en estos casos. La medida de seguridad respecto del consumidor. Consumir drogas no es delito en el ordenamiento venezolano, sin embargo, se contemplan para estos casos medidas de seguridad, y estas medidas de seguridad, que podrían ser la reinserción social, el seguimiento, el servicio comunitario, estas medidas de seguridad serían unas medidas de seguridad predelictuales. Pero bueno, si bien son de carácter predelictual, fíjense que no las aplicaría, de acuerdo a la ley de drogas, no las aplicaría un órgano administrativo, sino que las aplicaría un juez. Entonces, bueno, pero siempre, claro, siempre podrá objetarse la constitucionalidad de este tipo de medidas, porque no tendrían como sustento la comisión de un hecho punible, por lo menos no sería medida de seguridad del derecho penal, es lo que tendría uno que decir, porque no respetan el principio de legalidad, y quizá, bueno, habría de vérseles como unas medidas administrativas independientemente que las aplicase un juez. O sea, serían medidas de naturaleza administrativa. Bueno, aquí también en el 129 está la definición de consumidor, en el 130 las clases de medidas de seguridad, y bueno, hay otras consecuencias también como la interdicción, la inhabilitación de la persona, que está en el 138. Bueno, esto lo digo simplemente para complementar el tema de la acción libre en su causa, porque claro, aquel que consume drogas, para facilitarse una excusa, bueno, también, bueno, es pasible de que se le apliquen medidas de seguridad en el caso, por ejemplo, de que no se aplicase una pena en virtud de las reglas del 180, como he mencionado. O sea, siempre sería posible quizá aplicar una medida de seguridad, y en eso hay que tener en consideración, bueno, las definiciones, las reglas que están en los artículos 128, 129, 130, etcétera, de la ley de drogas. Bueno, para terminar esta clase, bueno, la minoridad también es una causa de inimputabilidad. Fíjense, todas las reglas que contiene el Código Penal en las que se habla de los menores, todo el tratamiento que respecto de los menores se prevé en el Código Penal, todo eso está derogado por la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Es decir, las reglas que se aplicarán son las reglas establecidas en aquella ley especial. Y de acuerdo a esa ley especial, bueno, los niños, es decir, las personas hasta los 12 años, no tendrán ningún tipo de responsabilidad penal. De acuerdo, repito, a esa ley especial, las personas hasta los 12 años, aunque realicen una conducta típica, una conducta antijurídica, estas personas no tendrán responsabilidad penal. Y cuando se trate de un adolescente, o sea, de personas entre los 12 y los 18 años, pues a estas personas sí tendrían una forma de responsabilidad penal, pero no sería la responsabilidad penal por el Código Penal, o sea, las penas establecidas en el Código Penal. O sea, esa responsabilidad penal no se sustentaría en el concepto de culpabilidad que sirve de sustento, que sirve de fundamento a las penas del Código Penal, sino que en esos casos se construye un concepto de culpabilidad muy particular, muy específico, que sería aplicable a los adolescentes. Es decir, que las sanciones
que se establecen para los adolescentes se fundamentarían, entre comillas, en un concepto de culpabilidad más de índole procesal que de índole sustantivo. Esas sanciones que se aplican a los adolescentes, claro, desde el punto de vista que hemos venido aquí explicando y que tiene que ver con la forma en que hemos estudiado la materia, esas sanciones que contempla la LOGNA para los adolescentes que han cometido un hecho punible, un hecho descrito en la ley como delito, esas sanciones serían medidas de seguridad postdelictuales aplicables ¿por quién? Por un juez especial, por un juez penal de adolescentes, Es decir, y se llevará, y si la la sanción se impondrá, a través de un proceso penal que se va a regir por los mismos principios del debido proceso estatuidos en la Constitución y que entre otras cosas, garantizarán el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en el caso de los menores de edad, yo, como dije con anterioridad, aquí hay una identificación entre inimputabilidad penal, inimputabilidad en el sentido de nuestro Código Penal, con la causa, que sería en este caso la minoridad, la inmadurez psicológica del inimputable. Eso significa que el inimputable puede ser, el menor puede ser que sea maduro, puede ser que realmente no sufre inmadurez psicológica y que supiera lo que estaba haciendo. Pero eso no va a importar a los efectos jurídicos penales, esa persona será inimputable. Es decir, aquí sí se identifica, repito, minoridad con inimputabilidad. O sea, usted es un inmaduro psicológico y punto. Desde el punto de vista penal, estrictamente penal, no de penal de adolescentes, sino desde el punto de vista estrictamente penal, a esa persona no se le va a poder imponer una sanción. Esa persona no será culpable, será un inimputable. No ocurre como con el enfermo mental, que el enfermo mental, si la enfermedad no lo privó en realidad de la capacidad de comprender o autodeterminarse, ese enfermo mental se le impone una pena, será imputable. Pero en el caso porque no hay una identificación entre enfermedad mental e inimputabilidad. Esto no ocurre con los adolescentes ni con los niños, sino que en estos casos sí hay una identificación. Si usted es menor de edad, usted es inmaduro psicológico, y usted por lo tanto está exento de pena, no se le va a imponer las penas previstas en el Código Penal. O sea, usted no es culpable, no podrá ser culpable. Ahora, quizás en el área de adolescentes, si usted es un adolescente, usted podrá ser responsable, pero aquí en la sede penal, en el sentido estricto de la palabra, usted no tendrá responsabilidad penal, ni siendo niño ni siendo adolescente. Es decir, porque aquí hay no se respeta, por razones político-criminales, no se respeta la prohibición de hipostatización y por lo tanto se identifica la minoridad con el efecto, con la inimputabilidad. Con respecto a esto de la minoridad, también debo hacer el comentario de que se establece un sistema de medidas y que excepcionalmente, dependiendo de la gravedad del delito, o sea, hay ciertos delitos que el legislador enumera y que considera de gravedad, es que podría haber una privación de libertad. O sea, pero la excepción será de que la medida de seguridad comporte una privación de la libertad. O sea, la regla será que sea otro tipo de medidas, trabajo comunitario, etcétera, etcétera, pero si se trata de delitos, claro, un homicidio, un robo, etcétera, pues en esos casos al menor se le podrá privar de la libertad, pero claro, la sanción que se le implique, que se le establezca, esa sanción en principio solamente podría durar hasta que cumpla los 18 años. Si después que cumple 18 años esa sanción podría decaer dependiendo, porque puede ser el caso de que se le imponga una sanción por una determinada cantidad de tiempo y que llegado un momento la persona pase a ser mayor de edad, y entonces si pasa a ser mayor de edad, la sanción debería continuar o tendría que continuar
tal cual como está estatuida en la sentencia, ¿no?, que dicta el juez en el caso concreto, y entonces, bueno, lo que habría es que esta persona sacarla del establecimiento de adolescentes en que se encuentra y llevarla a un establecimiento de adultos a los fines de que, bueno, de que ahí termina la sanción. Claro, la ley establece que en esos casos se procurará que no se ponga en contacto con los adultos al adolescente. Pero imagínense, aquí en Venezuela eso realmente pienso que difícilmente se cumplirá, y entonces lo que ocurrirá será o que el adolescente, el mayor de edad lo deje en el sitio de adolescente, que también es dudoso y poco conveniente que se haga, o lo peor que sería ponerlo en la libertad a los 18 años, que lo que yo creo que generalmente ocurre en estos casos, que cuando la persona ha cumplido 18 años, bueno, ya que salga a la calle. Pero si lo llevan a un establecimiento de adultos, que quizás sea lo más razonable, antes de ponerlo en libertad, lo van a poner en contacto, o se pondrá en contacto seguramente con los adultos en ese establecimiento, porque aquí no creo que se mantengan o que haya condiciones para tomar medidas en el sentido que establece la norma, que es razonable lo que establece la norma a ese respecto. Bueno, con relación a esto, como les dije, en cuanto a la responsabilidad penal del adolescente, el legislador establece pues un procedimiento penal prácticamente con las mismas características del procedimiento penal de adultos. Se rige por los principios del debido proceso, y bueno, en este caso de los adolescentes, el juez, bueno, tendrá que tomar en consideración también, bueno, los principios penales, las reglas del Código Penal en cuanto a la legítima defensa, el estado de necesidad, es decir, las eximentes, las atenuantes, las agravantes, ese conjunto de reglas que establece el Código Penal, bueno, deben ser tomados en consideración y aplicados por el juez de menores en la medida, claro, que sea posible, teniendo en cuenta también un principio fundamental que rige en esta materia, que es el del interés superior del menor, es decir, el interés superior del niño o del adolescente en el caso concreto. Entonces, bueno, ese principio creo que está señalado en el artículo 8 de la LOM. Bueno, esto, bueno, es a grandes rasgos la regulación. Bueno, como les dije, la minoridad excluye la culpabilidad. Usted, por ser menor de edad, ya es inimputable y punto. Y entonces, bueno, lo que se aplicará es la legislación de menores. Y las sanciones que se establecen allí en ningún caso serán para los niños, sino serán para los adolescentes. Para los adolescentes, y claro, bueno, el juez allí lo que esas sanciones que establece no son penas en el sentido estricto de la palabra, que se fundamentan en la culpabilidad, como dije, sino que esas sanciones serán medidas de seguridad, y allí el juez, bueno, tomará en consideración también pues criterios como el de la peligrosidad, criterios también como que, bueno, qué fue lo que quiso esta persona, si realmente tenía conciencia, si era inmaduro o no era maduro. Es decir, hay una serie de factores que en el caso de los menores tienen que tomarse en consideración, y que quizás en los adultos pues esos factores no se toman tanto, no se les da tanto el valor, o no ha de dárseles tanto el valor como en el caso de una persona que se encuentra en formación, y que, bueno, que independientemente de que sea de un adolescente, de que pueda tener, incluso llegar a tener 18 años, es decir, estas personas siempre van a tener una alta dosis de inmadurez psicológica, y eso, bueno, siempre ha de tomarse en cuenta a los fines de hacerlo penalmente responsable en un momento determinado. Lo que no se puede hacer nunca, y esto sí también quiero destacarlo, es que si una persona cometió un hecho punible siendo adolescente, después entonces cuando cumple 18 años juzgarlo como adulto. No señor. Es decir, si lo hizo siendo un adolescente, pues realmente pues el régimen aplicable es el establecido en la LOMNA, y punto. No, pero es que vamos a esperar que cumpla 18 años, y cuando cumple 18 años lo juzgamos como adulto por la persona que mató cuando era adolescente. No, porque el hecho en ese momento que lo realizó, pues en ese momento era inimputable desde el punto de vista del derecho penal sustantivo, el derecho penal que estamos estudiando. Por lo tanto, en esos casos no es que, no, vamos a juzgarlo, no. O sea, es decir, a esa persona se le podrá juzgar como adolescente. Y si fuese el caso
que durante el procedimiento de que se convierta en adulto, bueno, entonces se aplicará la regla esa que he dicho con relación a que cumpla la sanción en un establecimiento de adultos, y que no se le ponga en contacto, que se cumpla o debería cumplirse esa regla de que no se le ponga en contacto con aquellas personas, con las personas adultas que se encuentran en el establecimiento. Que es difícil, pero bueno, pero es lo que debería ser. Sí, en ningún caso, creo yo, aunque sé que a veces ha ocurrido, en ningún caso poner en libertad a la persona, bueno, que ya cumplió 18 años, vamos a ponerlo en libertad. No, eso no debería hacerse. Bueno, con esto hemos terminado la lección 28 del programa. Hemos terminado pues el tema de la inimputabilidad. En la clase que viene, bueno, vamos a hablar del error de prohibición. Es decir, en esta clase de inimputabilidad, bueno, de lo que hablé fue de cómo se excluye la culpabilidad cuando falta el primer elemento de la misma. El primer elemento del juicio de reproche, como he dicho, es la imputabilidad, y bueno, este elemento va a desaparecer cuando la persona sea inimputable. Y bueno, aquí entonces he explicado en qué consiste, cuáles son los aspectos fundamentales de la inimputabilidad. He hablado también de cómo se regula en los ordenamientos jurídicos, de que es un fenómeno derivado. He hablado de las causas de la inimputabilidad, de los efectos o consecuencias de la misma. Y bueno, he tratado de hacer también un resumen acerca de la teoría de las acciones libres en su causa. Específicamente en esta clase, un resumen de la teoría de las acciones libres en su causa, y bueno, de lo que es la imputabilidad disminuida y el régimen. Terminé hablando del régimen de la minoridad como causa de inimputabilidad en el ordenamiento venezolano. Y entonces, una de las cosas importante que tengan en cuenta es que todo lo que dice el Código Penal sobre los menores, eso está derogado. Eso se encuentra derogado y se aplicará la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, con esto terminamos entonces, repito, la lección 28, y en la clase que viene, bueno, vamos a ver la segunda causa de inculpabilidad, la que destruye la conciencia potencial de la antijuridicidad, como lo es el error de prohibición. Siempre que se trate de un error de prohibición, invencible.